mala, se viene a pique. Lo mismo es con el cristiano. No sirve de nada tener conocimiento, teoría y la práctica, el amor de Dios. Ahora algunos dirán, pastor, por medio de la oración y de la palabra nos comunicamos con Dios. Por medio de ambas herramientas estamos en contacto con Él. Y recuerden lo que siempre cuando una persona pasa mucho tiempo con alguien, se le pegan sus ademanes, ¿no es cierto? Si son buenas costumbres, se le pegarán las buenas costumbres. Si son malas costumbres, pues se le pegarán las malas costumbres. Por eso hay un adagio afuera que dice que el que con lobo se junta, a aullar aprende. La Escritura señala en el libro de 1 Corintios 14, 15, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, mientras más tiempo pasemos en comunión con Dios, más nos pareceremos a Él, más hablaremos como Él, actuaremos como Él y tendremos una comunión perfecta y linda con Él. De hecho, iglesia, pon 1 Corintios 1:9, que quiero hacer referencia a algo sobre el nombre de la iglesia, ¿no? Entonces, primera comunión, es un nuevo libro, rectifico. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es un versículo que tenemos que aprendernos, mis hermanos, porque en la personería jurídica que está siguiendo la iglesia, de los 800 nombres que pusimos, el único que nos aprobaron es comunión con Dios. Iglesia evangélica, comunión con Dios. Y así posiblemente sea nuestro nombre y esperamos que ya todo salga bien para, con nuestra personería jurídica, ya hacer muchas otras cosas, actividades. Ya no se va a llamar Casa de Oración Cristiana porque no nos aceptaron el nombre. Entonces, como somos una iglesia respetuosa de las leyes, nos acogeremos a lo que la ley nos determine. Y en este caso, el nombre aprobado hasta ahora es comunión con Dios. La iglesia va a ser llamada Iglesia Comunión con Dios. Entonces nos vamos a... ¿Y ahora qué significa esto? Muchas cosas. Comunión es tener en común las cosas. Comunión es comulgar con alguien. Comunión es comunicarse con alguien. Es estar en unión con otra persona. Eso es comunión. Entonces nosotros debemos emular ese nombre que Dios ha permitido que esta iglesia se llame hasta ahora como van las cosas. Bien, estamos bien. Un saludo a todos los oyentes por Facebook y por YouTube. Estamos revisando todos los miércoles un tema importante, porque hay preguntas que se hacen muchas personas sobre, pido Señor y no me da. Yo no sé si Dios me oye, pero ya pido tanto y no cambian las cosas. Vamos a ver, por favor, un resumen breve de las verdades en cuanto a el cristiano y la crisis. El tema no es el mundano y la crisis. El mundano por sus malas decisiones será como le va, pero el cristiano también por sus malas decisiones le puede ir muy mal. Entonces revisamos 4 verdades importantísimas en este tema de la crisis, el cristiano y la crisis y el gozo que proviene de Dios. Tenemos unas verdades que habíamos revisado, es la primera verdad. ¿Cuál es la primera verdad? La primera verdad es que todo es de Dios. Esa es la primera verdad. Todo le pertenece a Dios. Por eso cuando comprendemos su palabra y dependemos de Él, hermanos, no nos hace falta nada, porque está sirviéndole al dueño del universo. Ustedes han visto a los administradores de las haciendas. Ellos viven muy bien, excelente viven ellos. Tienen a disposición los vehículos del hacendado, los caballos, las carnes, las leches, los quesos y todo lo que se produce en la hacienda. Ellos, ¿por qué? Porque administran el negocio de su jefe, su señor. Nuestro Dios, dice el libro de Ageo, capítulo 1, Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el dueño del universo. Entonces todo es de Dios, ya todo le pertenece. La segunda verdad es que Dios es inmensamente generoso, porque aunque todo es de Él, Él permite que nosotros disfrutemos de su creación y que podamos decir, mi casa, mi esposa, mis hijos, mis zapatos de fin de año, mi ropa de fin de año,
O algunos dicen, mis deudas. Bueno, ya. Bueno, el Señor permite que digamos mío cuando no es nuestro. Tercera verdad, Dios nos da lo mejor que tiene. Él nunca da lo que le sobra, Él da lo mejor. Ejemplo de eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo primogénito, ¿verdad? Unigénito. Entendamos lo que dice la Escritura. Muy bien. Unigénito. Para que todo aquel que crea en el unigénito no se pierda, sino que tenga vida eterna. La cuarta verdad es que no le pidas a Dios con codicia. Hay gente que va y le pide, pero, hermanos, cosas que no son necesarias, hermanos. Para vivir no necesitamos, por ejemplo, para andar vestidos, necesitamos ropa cara. No, solo necesitamos ropa. Claro, pues ya está viejita, Dios se encarga de... Él nos da, iglesia, Él nos da. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de los suyos. Porque Él es así. No porque nosotros merezcamos nada. Ojo, ¿alguien se merece algo de Dios? Él es santo. Murió por nuestros pecados. No tenemos ningún derecho a reclamarle algo a Dios. No. Y dentro de esta verdad 4, no le pidas a Dios con codicia, ¿se acuerdan que revisamos? Vigila tu corazón. ¿Se acuerdan? Porque ¿de qué le estás llenando tu corazón? ¿De qué lo estás alimentando? ¿De la palabra de Dios o de las cosas del mundo? Estaba revisando para esta prédica unos comentarios bíblicos de una página, les digo cuál, biblia.walk. Cada versículo en la Biblia es analizado ahí con lupa. Y da a ellos, esa página te da algunos comentarios bíblicos interesantes, de John MacArthur, de la Biblia de la Hispanoamérica, etcétera, sí, bastantes. Entonces estaba revisando eso. ¿Y qué creen? Que mientras reviso eso, boom, me ponen anuncios publicitarios para distraerme. Yo estaba necesitando unos zapatos y a Dios me dio hoy día un par de zapatos. Pero eso apareció, hermanos. En serio, ahí, unos zapatos, tal como me recetó mi ego, unos zapatos bonitos deportivos. ¿Pero para qué? Es para distraerme, ¿comprenden? Porque lo que estaba buscando es una palabrita de un versículo que espero lo podamos leer hoy día. Una palabrita que es importante sobre la piedad. Y sin embargo empezaron a aparecer publicidades. Y si tú abres esa publicidad, eso te va a llevar a otra cosa y a otra cosa. Y te distrae. Los que son asiduos internautas saben que no miento. Y eso los lleva por caminos erróneos, caminos siniestros, que los hermanos los llevan a perder el tiempo, porque el diablo quiere que eso hagamos. Y los que me están oyendo dirán, este es fanático. Gloria a Dios por el fanatismo del cual tú me acusas. Pero es que es la verdad, pues. ¿Acaso el enemigo quiere... ¿Tú crees que el enemigo quiere tu felicidad? ¿Alguien cree eso? Entonces, ¿por qué lo siguen? No a los que están aquí. ¿Por qué el mundo sigue a ese enemigo si sabe que no lo hace feliz, pues? Llega Navidad y no tengo, ya está amargado, frustrado porque no tiene ropa nueva, zapatos caros, maquillaje, el pelo pintado, las uñas largas, pestañas postizas. Yo veo así y digo, ¿qué es eso? ¿Eso qué me hace así? Unas cosotas tan feas, oye. Es que ni siquiera hermano, ni siquiera, por si acaso, a los que me están oyendo, discúlpame, a lo mejor ven, este es viejo, no importa. En mis tiempos también se ponían pestañas postizas. Pero una cosa pero impresionante, parecen, como la de él. Feas, larguísimas, horrible, antiestético. Entonces, siguiendo cosas del mundo, cuando esas cosas del mundo empiezan a dañar nuestro corazón, escúchenme, nos distrae de la atención a Dios, en serio. Y después vienen consecuencias tremendas, porque cuando tú te descuidas, empiezas a entrar al territorio al cual ya no pertenecemos. Empezamos a pisar el campo minado, que es el campo del diablo. Si no es porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, Él nos saca de ahí. Con paciencia nos hace volver al redil, al rebaño. Pastor, me fue mal. Y yo, a ver, ¿y qué pasó? Bueno, pídele a Dios perdón y sigamos. A lo mejor es una prueba, ya entendiste, ahora continuemos. ¿Verdad? Así nomás, ¿no es cierto?
Entonces, no le pidas a Dios con codicia y vigila tu corazón. Hoy día vamos a ver una verdad, la quinta verdad. ¿Sabes cuál es la quinta verdad? Ora sin manipular a otros. Y de entrada, a quien queremos o pretendemos, pero nunca podremos, es querer manipular a Dios. Con nuestras oraciones, muchas personas pretenden manipular a Dios. Y hay religiones que se encargan, organizaciones religiosas, que se encargan de predicar solo en la prosperidad. Yo nunca negaré el hecho ineludible de que cuando una persona es generosa con la obra de Dios, Dios lo bendice, lo multiplica, porque está siendo generoso con su obra. Eso es algo que pasa. Hermanos, aquí, ¿saben qué? Esta familia de quien siempre hablo, que ustedes no conocen y espero que algún día los conozcan. Oye, ellos, por seguridad quizás no lo hagan. Ella me pidió a mí, pastor, yo quiero dar el testimonio. Ella, no yo siquiera, porque ni de ese tema tocamos, diezmos y ofrendas que es tan controversial. ¿Saben por qué no lo toco? Porque gracias a Dios, Dios bendice a la iglesia, ¿o no? Dios nos bendice, hermanos, Dios nos bendice. Lo que nos hemos propuesto, Dios ha bendecido. Que la cena navideña ya nos faltan las 60 pulpas nomás, 60 libras de pulpa. Nada más, no, el resto, el frasquito aliño, el romero, todo eso ya está, ¿no? Ya eso ya está. Ya faltan los más chiquitos, que es las 60 libras de pulpa. Queremos ver cuántos valientes dicen, pastor, yo me uno con Raimundo y con todo el mundo para colaborar y comprar. Bueno, listo. Creemos en Dios. Dios es así de maravilloso. No necesitamos manipular en nuestras oraciones. Y ya van a ver, escúchenme hermano, hoy día vamos a ver una estrategia del diablo que la utiliza muy fácil. Y que quizás los hermanos que me pidieron hablar de este tema no les cuadre porque ellos son testimonios vivos de cómo Dios los bendice y cómo Dios los puso aquí en el momento preciso. Es que son historias que ustedes tienen que saber, que las saben los hermanos, que cuentan el dinero y firman y sellan y dejan registrado la diezmos y ofrendas. Ellos saben lo que estoy hablando, en qué momento aparecieron, hermanos, y cómo Dios los bendice y los multiplica. Pero no me refiero a eso, van a ver a qué me refiero hoy día y por qué muchos están mal. Muchas personas están equivocadas. Dios nos dio todo. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El Hijo es la plenitud del todo que lo llena todo. Eso es Dios, eso es Jesucristo. El que tiene a Cristo tiene todo, no tiene falta de nada. Y algunos quieren que ya hoy, oro y mañana ya tienen que cambiar las cosas. No. Que Dios lo puede hacer, por supuesto que sí, pues. De pronto llegan, usted es la señorita, el señor tal, si vea, usted se ganó la lotería, este premio, no sé. ¿Lo puede hacer Dios? Claro que sí. ¿Pero por qué lo va a hacer? Él es sabio, recuerden, Él es soberano. Oremos sin manipular a otros. Entendamos esto. Las bendiciones de Dios provienen de su gracia, o sea, provienen de su gratitud, de su benevolencia, no provienen de tus méritos. Ojo, no provienen de tus méritos. Pastor, pero usted ha leído siempre en Deuteronomio 28:2 que las bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Claro, obedece y guárdalo, está escrito, no tienes que esperar más, ya está. Está escrito, obedece y sigue adelante, tranquilo. Obedécelo por amor, no por interés. ¿Comprendemos esto? Yo me voy a venir a la iglesia porque, oye, el pastor se pegó una prédica, millonario me voy a hacer. Estás errado, estás equivocado. Si Dios quiere te hará, si no quiere no. Lo que aquí sí se predica es que uno tiene que amar primero a Cristo, a Dios, y el resto vendrá por añadidura. Mateo 6:33. Por añadidura. Miren lo que dice. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Vean acá el versículo, por favor. Presten atención acá. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí todas estas cosas serán. Cuando dice todas, ¿a qué se refiere? A todas, pues. Salud, economía, armonía, paz, contentamiento, tranquilidad. A eso se refiere, todas. Pero
¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es nuestro deber, nuestra tarea. Tenemos que hacerlo por amor a Él, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Cuando eso ocurre, tú sin querer estás predicándole a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa. Solito empieza a salir de ti esa abundancia que hay en tu corazón porque lo llenaste con la palabra de Dios. Te sale. ¿Y pero qué pasa ahora? Que estás esperando que el pastor u otro hermano vaya a la casa y le hable a la familia cuando cada uno tiene ese poder dentro suyo. Tú te das cuenta cuando empieza a abundar tu palabra que le estás hablando a tus hijos. Empiezas a mandarles WhatsApp, mensajes a tus hijos con versículos bíblicos. Tú vas a ver cómo ellos empiezan a agradecerte. Cualquier rato que toquen el tema empiezas a predicarles el evangelio. Porque estás lleno, pues. Pero si estás lleno de novelas, de cosas, de farándula, vas a estar hablando igualito a los faranduleros de la televisión. Pero el que tiene la palabra de Dios, habla de la palabra de Dios, habla de Él. Ojo, sus bendiciones provienen de su gracia, no de tus méritos. ¿Dónde está eso? Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Abran segunda de Timoteo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo 1, 9. Desde aquí veo cómo mueven sus Biblias. De aquí estoy chequeando todo. Estoy observando. En serio, estoy pasando un detector ahí. Por acá en medio hay una luz roja. A quien le falte de Biblia y quiera Biblia, levante la mano. ¿Tú quieres Biblia? No quieres. ¿Alguien quiere? Ve, acá Yaren y la hermana quieren Biblia. A Yaren, a Doménica y a la hermana Miriam Roldán. Así tiene. Solo la hermana Doménica y Yaren. ¿Ya nadie más? Acá, Jacobo. ¿Alguien más? Quiere su propia Biblia. Alguien diga, yo quiero tener mi Biblia. No, es que estoy viendo al lado de... No, la tuya. Acostumbrémonos a nuestras Biblias, ¿ya? Segunda de Timoteo 1:9. Un predicador decía lo siguiente. A ver, todos con su Biblia, ok. El que no trajo Biblia, júntese a un cristiano para que lea junto. Oiga, lea junto a nosotros, porque los cristianos traen Biblia, ¿no? Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes de los tiempos cuando empezó ya la creación, la humanidad, la vida aquí en la tierra. Antes de eso Él ya, según su propósito y su gracia, nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, ojo, no es conforme a nuestras obras. Lo que hagamos cuando dice el Señor que nos recompensará, va a ser en el tribunal de Cristo. Aquí, por su gracia, Él te dará más, Él te dará menos, es conforme Él ve pertinente, y ya voy a explicar por qué. Sigamos. Aquello que algunos llaman el evangelio de la prosperidad. ¿Han oído ese término? El evangelio de la prosperidad. En donde todo, hermano, tú desde que entras es plata. Un predicador decía que a la iglesia se traen dos cosas, la Biblia y la chequera. Así dice, así, abiertamente decía este hombre. No puedes entrar sin la chequera. ¿Pueden imaginarse eso? No es así, hermanos. Esta gente que habla de este evangelio de la prosperidad, en realidad eso no tiene nada de evangelio, ni tampoco nada de prosperidad. Según este falso evangelio, tú puedes pedirle a Dios lo que quieras con fe y Él te lo dará. Y si no te lo da, es que no has orado con fe. Eso dicen ellos. ¿Qué creemos nosotros? Pastor, yo creo igual. La Escritura dice que si tu fe fuera como un grano de mostaza, tú le dirías
a esa montaña, muévete, muévete. Así dice, ¿no? ¿Dice la Escritura? Claro que lo dice. Pero yo pregunto lo siguiente, es que la gente lee eso y empieza, Señor mi Dios, no creo en Papá Noel, creo en ti. La lista de regalos para Navidad. Lo convierten a Dios en Santa Claus, en Papá Noel. El solucionador de cosas, pero no se han puesto a pensar en lo siguiente. Escuchen, si tu fe fuera como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, desarráigate y échate en el mar y se hará. Así dice, y yo le creo. Pero también lo que creo es que la Escritura dice que la fe de la que habla el Señor, ¿por qué es? Por el oír. ¿Y el oír qué? Palabra de Dios, pues. Y cuando una persona empieza a oír palabra de Dios, la fe de ese hombre o de esa mujer se incrementa. Y se incrementa de la abundancia de su corazón, habla la boca. Y pregunto, cuando ese hombre lleno de fe, lleno de la palabra de Dios, y esa fe poderosa que obra en ese hombre, en ese ser humano, ¿tú crees que ese hombre o esa mujer va a pedir conforme al propósito de ese hombre? Es que yo quiero esto. ¿Ustedes creen que una persona llena de la palabra de Dios va a pedir conforme a sus apetitos carnales? ¿O pedirá conforme a qué? Conforme a la voluntad de Dios. Ahí está la diferencia. Pastor, o sea que no puedo orar por mi familia. ¿Cómo no? Eso es la voluntad de Dios. Pastor, o sea que yo no puedo orar porque desgraciadamente fui tan tonto, tan tonta que me sobreendeudé. Y sigo haciéndolo porque sigo sobreendeudándome, pero ese no es el tema, pastor. El tema es que yo quiero orar para salir de la deuda. ¿Ustedes creen que Dios no quiere ayudarte en ese problema? Es su voluntad que tú vivas quieta y reposadamente. Lo que pasa es que hay cosas que muchos piden, pero piden para gastar en sus deleites y no conforme a la voluntad de Dios. Ahí radica la diferencia de esta fe, de lo que predican en otros lugares, en los cuales no hay una verdadera prosperidad. Porque la prosperidad que se predica ahí es solo económica. La gente lo relaciona a Dios con el genio de la lámpara de Aladino, al cual yo sobo la lámpara y el genio tiene que concederme 3 deseos, o por lo menos uno que me conceda. Lo han confundido con esa mitología. Dios no es así. Dios es real, Él nos creó a nosotros. Es más real que lo que tú estás viendo aquí cogiendo. Así de real es Dios. Y Él no se va a prestar para manipulación. Es que yo tengo fe y tú tienes que concederme. ¿Cómo? Él es soberano. Ojo, soberano. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 3, respecto a las personas que tienen mucha fe y piden. Dice, pides, ¿y qué dice? No recibes. ¿Por qué? Porque pides mal, pues. ¿Y cómo es pido mal? Es que estás pidiendo para gastar en tus deleites. Por eso. Porque Dios conoce el corazón. El corazón. Cuando nuestro corazón empieza a ser sincero con Dios, Señor, la verdad, quiero ser... Al que le falta sabiduría, pídale a Dios que da abundantemente y sin reproche. Entonces pídele, Dios mío, no tengo sabiduría para administrar el dinero. Porque no es posible que, bueno, 2 personas que trabajen, que ganen el sueldo básico el uno y el otro, entre los dos ajustan 800 a 900 dólares, sí que ganan el básico, ¿verdad? Yo no me equivoco, así está, ¿no? Ya para algo alcanza. No servirá para mucho, pero sirve para pagar la renta, la comida, la movilización y seguir viendo qué más puede hacer después. Pero alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque el presupuesto que tengo no se ajusta a los gastos que quiero hacer o que ya hice. Porque muchas personas gastan más de lo que ganan. Se sobreendeudan para gastar en sus deleites. Y ahora la pregunta viene aquí. ¿Y eso no es intentar manipular a Dios?
con fe, yo pido con fe, tú a mí me tienes que conceder, Señor. Hay personas que se han puesto bravos. En todo este tiempo de cristiano, alguna vez me llevaron a predicar a una casa en Ambato, a predicarle a un hombre porque su hijita estaba muriendo. Esa niña recibió a Cristo de 15 años, murió. Este hombre tuvo la osadía, hombre, no me lo contaron, yo estuve ahí. Vea, yo acepto todo. Que Dios sane nomás a mi hija. O sea, en otras palabras, si Dios sana a mi hija, yo le hago el favor a Dios de seguirlo. ¿Ustedes creen que esa es la actitud? Nunca. Por eso, muchas personas intentan manipular a Dios. O algunos creen que Dios es un muñeco de hilos para moverlo a donde nosotros querramos. No es así. Por eso, miren hermanos, el Señor Jesucristo en sus evangelios dice que Él no nos habla, en su palabra nos habla, no les hablo como espirituales porque sois carnales, porque no pueden entender las cosas del Espíritu. Tengo una literatura importante, si alguno quiere leer unas revistas muy bonitas, en donde está el caso real de misioneros, gente guerrera en el Espíritu, que no tiene ni carro, ni casa, ni nada, pero cuando tienen que ir a otro continente, están orando y llaman por teléfono. ¿Usted es la persona tal? Sí. ¿Tiene un boleto? ¿Tiene tal vuelo a tal hora? Gracias. Ya saben que Dios les envió. Impresionante. Impresionante, hermano. Solamente su vida es Cristo. Y cuando tú te pones a ver, todo esto va a desaparecer. Nos estamos envejeciendo, estamos enfermando, nada te vas a llevar. Pero cuando tú empiezas a entender esto, el amor de a Cristo te constriñe tu corazón y tú empiezas a buscar. ¿Y qué cosa? Cuando tú lo buscas a Él y su justicia, las cosas empiezan a llegar por añadidura. Les conté el milagro que pasó en el campamento donde servimos con mi esposa y mis hijos durante 3 años. En uno de esos años, allá adentro en ese internado, en ese campamento, los víveres se acababan. ¿Se acuerdan que les conté? Y esa noche nos agarramos a orar. Los niños, toda la semana estábamos orando, pero esa noche fue intensa. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, se nos acabaron los víveres, Señor. Y mi esposa y yo y mis hijos dormíamos en un departamentito encima de la bodega de los víveres. 3 de la mañana, por ahí habrá sido. Una bulla. Nos levantamos en ese frío, hermano. La Tacunga, en una montaña en Santa Rosa de Pichul. Ahí, bien abrigados, nos asomamos, porque era un balconcito. Y era una cola así de carros, trayendo los víveres para el campamento. Reses despostadas, sacos de papa, camionetas de melones, pero una infinidad de cosas. Y se llenó la bodega. Ese es el Dios a quien tú y yo servimos. Ese es el Dios no conocido. Ese es el Dios al que muchos no conocen. Es un Dios real, un Dios que quiere que lo conozcan, quiere que lo entiendan y que que le sigan por lo que Él es. Él es Dios, no es Papá Noel. Ese Papá Noel no existe. Es un invento de un mundo comercial. Papá Noel, Santa Claus. Los niños van creciendo, oiga, les bombardean tanto de eso que ellos van pensando que eso existe. Y de Dios no hablan porque en la casa no se habla de Dios. Hablan de Papá Noel. Mira que el ratón te va, y hasta así como, te va a hacer la monedita, y ya ni me acuerdo por qué era. ¿Por qué era la monedita el ratón? Ah, pues un diente. Ya, esas cosas, y los bebés bien creídos, hasta el nombre le ponen al ratón. En lugar de hablarles de Dios, ¿ya? Entonces, cuidado, Dios no es un Dios al cual nosotros podamos manipular. Dice 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a qué, conforme a que su voluntad, hermano querido, hermana querida, amiga, amigo que nos visitas, es conforme a su voluntad, ahí Él nos oye. Que el resto no oye, Él oirá.
pero le presta atención a los que piden conforme a su voluntad. Y si su voluntad es que tu hogar sea restaurado, la voluntad de Dios es que vaya paz. Pero ¿por qué quieren pagar las deudas? Para volverse a endeudar, para volver a hacer cosas que los ensuciaron nuevamente. Dios conoce. Por eso es necesario, hermanos, escuchen, es necesario. No se preocupen, no se preocupen. Es chiquito. Ya un adulto que diga eso, yo mismo me bajo y le digo, Señor, acompáñeme a la puerta. Pero es un niño el que dijo eso. Es conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Señor, Padre mío, no tengo trabajo, quiero mantener a mi familia. ¿Tú crees que no es la voluntad de Dios que te dé un trabajo? ¿Tú crees que no es voluntad de Él? Muchos lo catalogan a Dios como un Papá Noel cósmico, que no puede decir nunca no. Es que así lo presentan al Señor. En otra enseñanza dijimos que muchos presentan a Dios también como un Dios castigador, como un Dios que todo, ni bien el pobre niño dice algo, Diosito te va a castigar. Y lo ve al papá y a la mamá que hacen cosas peores. Y el niño por eso, Diosito te va a castigar. Y así lo tienen al bebé. Y va creciendo pensando en un Dios castigador y no un Dios lleno de amor. Así mismo es acá en esto de la oración, cuando pedimos queriendo manipular a Dios. Creemos que es un Papá Noel que nunca va a decir que no, sino que todo lo que decimos nos va a decir que sí. ¿Cómo así pues? Él es el sabio, tú y yo no. Él es el creador del universo. Nosotros somos creación de Él. Si Él no quiere, no será y punto. ¿Por qué estás pataleando en lo mismo? Más bien tú escúchenme. ¿Qué pasa si para entrar aquí en la iglesia existen algunas puertas así de vidrio, pero solo una, saben que solo una sirve para entrar? ¿Qué haríamos? Yo no creo que alguno venga y ¡boom! Se estrelle en la puerta y después regrese y ¡boom! Otra vez y ¡boom! Y el pobre ya la puerta no es de vidrio, es de sangre, porque se ha dado de narizazos y sigue. ¿Alguien haría esa cosa tan horrible? ¿Qué haría? Ay, aquí no es. Vienes a buscar la otra, ¿no es cierto? Yo tengo un perro, un pitbull. Qué animal para inteligente, hermano. ¿Sabes cómo abre las puertas? Con el hocico, ¿no? Él va tanteando y donde se movió, con la pata empieza a hacer así, para abrir. Y muchas personas no quieren, gracias. Y muchas personas están viendo que de esa forma no consiguen nada y siguen lo mismo. Por favor, cambia. A ver, algo estoy haciendo mal. Él es Dios. Yo no creo ni una tortilla de huevo. Él es el creador de todo el universo. Yo no puedo ni siquiera cocinar, Señor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre? Ya sé, voy a intentar hacer otra cosa. ¿Comprenden? Voy a pedirle a Dios de otra forma. Algo estoy haciendo mal. Padre, ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Yo te estoy pidiendo esto y no consigo. ¿Será que estoy pidiendo mal? Ayúdame a ver en mi corazón qué estoy pidiendo mal. ¿Es sabio o no es sabio eso? ¿Será una oración conforme a su voluntad o no es conforme a su voluntad? Claro, está reconociendo que es débil, que no tiene sabiduría. Está reconociendo que algo está haciendo mal. Y Dios, a quien resiste es al soberbio. Y al que da gracia, ¿a quién es? Al humilde, pues. Al que se humilla ante Dios. A ese. Pídanle ahí, acércate con confianza. A quien resiste es al altivo, al soberbio. Al humilde lo levanta. Al de corazón quebrantado lo sana. Porque Él habita con ellos. Aunque tu fe, mi querido amigo que estás viendo esta transmisión, fuera la más grande del mundo, pregunto, ¿está Dios obligado a darte lo que le pides por el simple hecho de que se lo pidas? ¿Alguien cree eso? O sea, que porque uno le pide, Dios está obligado a concedernos. No. No olvidemos algo real. Él es Dios. Nosotros no somos dioses. O sea, Él está por encima de nuestro entendimiento, de nuestro razonamiento. O sea, Él es una persona divina y todopoderosa
es algo que no podemos comprender. Entonces no podemos compararnos con Él. ¿Cómo nos atrevemos a querer obligar a Dios a que porque le pido Él tiene que concederme? El falso evangelio de la prosperidad, ¿sabes lo que es? No es más que el mal consejo que le dieron los amigos de Job a Job. Mira lo que hicieron los amigos de Job en Job 22:4. Cuando le hablaban a Job, le decían: ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? O sea, hablando de Job, ¿acaso te castiga Dios o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Le estaban diciendo. O sea que tú crees que estás mal porque eres muy piadoso, porque buscas a Dios. Mira lo que estaban diciéndole en el 25. Por cierto que tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Escúchame una cosa, iglesia. Primera cosa, estos hombres estaban hablando mal de un siervo de Dios. La murmuración es mala, el juzgar es malo, y aquí estaban criticando y juzgándole a Job. Y lo sorprendente de esto es que al final, cuando tú lees en el capítulo 42 de Job, el último capítulo de Job, el Señor le da el doble de lo que perdió. ¿Se han leído? El doble. Pero ¿sabes lo que le dice? Anda y ora por tus amigos, porque yo no los voy a atender, porque hablaron mal de mí, dice. Y tú te pones a leer, y ellos nunca hablaron mal de Dios. ¿De quién hablaron mal? De Job. En otras palabras, los amigos de Job, según los amigos de Job, la vida de la familia o de los cristianos se resume de la siguiente manera. Mira, si Dios te bendice, según los amigos de Job, es porque tienes fe y eres bueno. Y si Dios te envía pruebas, es porque has hecho algo malo. Pregunto, ¿cómo empieza el libro de Job? Pon Job capítulo 1, versículo 1. Miren cómo empieza a Job, pobrecito, le cayó sarna hasta en los huesos. Y mira cómo empieza el primer versículo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿cómo era este hombre? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, y le vino una plaga, hasta los hijos murieron. Fue tan grande la desgracia de este hombre que la mujer insensata le dijo: maldice a Dios y muérete. Hasta eso, en serio, todo eso le pasó a este hombre y no había hecho nada. Entonces, algunos creen que porque se portan bien y se creen buenos, tienen el derecho de pedirle a Dios y Él tiene la obligación de cumplir. No, bájate de ese pedestal, estás equivocado. Estás equivocado. Así no es el asunto. Ahora, en la Biblia no vemos eso de ahí. No vemos eso. Es cierto que Dios puede disciplinarnos por un pecado concreto, como hizo con el rey David. ¿Por qué? Porque Dios al hijo que ama, disciplina, azota. A Dios al hijo que ama. Claro, el Señor coge y nos reprende a sus hijos. Y sus hijos lo entienden y saben cuando el papá les llama la atención. Cuando hay un pecado en concreto, eso es sí. Y la verdad es que Dios se preocupa por sus hijos, los disciplina, los corrige. Pero muchas veces Dios permite pruebas entre los justos, como hizo con Job. Acabamos de leer de Job. Ahorita, ¿quiénes han leído Job? El libro de Job. Los que no han leído, es una historia bonita, bien interesante. Este hombre no había hecho nada más y le cayó de todo. Dios permitió que el diablo toque su economía, su salud, su familia, todo. Lo dejó sin nada. Se rascaba con un tiesto por la sarna que tenía en el cuerpo. Han leído, ¿verdad? Y lo interesante de esto es que el primer versículo de ese libro empieza diciendo que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo es que entonces? ¿De qué habla la Biblia? La Biblia es clara. Los que predican ese falso evangelio de la prosperidad es que tiene la gente entontada. Y saben que sí es de prosperidad, pero es de prosperidad para el predicador, o para el resto no. Porque el que se hace millonario es ese predicador. Pero los que servimos a Dios en justicia, sabemos que nuestra recompensa está en los cielos. Y sin embargo, Él aquí nos bendice.
el Señor multiplica aquí. A veces el Señor permite que existan pruebas entre los justos, como lo hizo con Job, como lo hizo con José. ¿Se acuerdan, muchachos, que leímos de José? Los jóvenes. Como hizo con el apóstol Pablo. Si el evangelio de la prosperidad fuera cierto, podríamos nosotros esperar un currículum, una hoja de vida de un apóstol tan fiel como Pablo, cuando dice que ha estado, mira lo que dice, cómo ha estado. Si él hizo todo bien, escúchenme, el apóstol Pablo daba hasta su vida por el evangelio, predicaba, tenía una fe tremenda, y sin embargo en 2 Corintios 11:27, mira, él estaba en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y en el 30, si es necesario gloriarse, decía el apóstol Pablo, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿En dónde aparece aquí que el apóstol Pablo era multimillonario, tenía reloj de oro, carro del año? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde tiene Pablo su coche nuevo, su próspera empresa, su radiante salud? Él le escribió una carta a Timoteo y le recomendaba que tome vino y no agua por causa de la enfermedad de su estómago. ¿Dónde dice que no se enfermaban los apóstoles, los discípulos? No, mi hermano. ¿Alguno de aquí podrá decirle a Pablo, oye, lo estás pasando mal porque te falta fe, hermano? ¿Alguno podrá decir? Ustedes comparen a este siervo Pablo, que lo daban por muerto allá en Listra, cuando lo apedrearon. Lo dieron por muerto, cuando naufragó en el océano, cuando llegó a una isla y lo picó una serpiente venenosa. Comparen a ese hombre temeroso de Dios con los pseudo millonarios, estos predicadores falsos. Ponlo al uno al lado. Pablo con todo el espíritu de Dios henchido en su corazón, y el otro henchido sus bolsillos con los dólares del pueblo de Dios. ¿Quién tiene más credibilidad por lo que más quieran? Mi Señor Jesucristo dijo claramente. Algunos quieren seguirme, vengan y vean. Las zorras, las aves tienen nidos y las zorras guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Mi Señor Jesucristo no tenía ni una cama propia. Y le hablan de evangelio de prosperidad. Cuando mi Señor dice que en todo estemos contentos. Pon 1 Timoteo 6. Mira el versículo en donde dice piedad y contentamiento. Miren por favor. Entonces cuando empezamos a ver que tenemos todo, yo me da vergüenza, porque yo levanto todos los días, tengo mi cama, mi cuarto, mi escritorio, puedo pagar el internet, tengo luz, tengo agua, mis hijos pueden venir, tengo un patio en la casa. Entonces yo me doy cuenta y tengo todo. Y me da vergüenza ver que mis hermanos están siendo perseguidos allá en la India, atormentados. Pero el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, hijo, gran ganancia, miren por favor, es la piedad. ¿Qué es piedad? Una vida consagrada a Dios, acompañada de contentamiento. Sigue de largo, por favor. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pon desde el 3, pon. A ver, miren por favor, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, escuchen lo que es, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, que dice, ponga el 4, nada, el 4, ponga por favor, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, iglesia, toman la piedad como fuente de ganancia.
Apártate de los tales, iglesia querida, amada, tú que me estás oyendo, apártate de ahí que haces metido en esa cueva de lobos. Apártate. Y ahí sí viene el 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Siga. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque aquí es donde viene el problema y vienen esas predicaciones absurdas que llenan de frustración a los hermanos que no se enriquecen y están quedando de su sueldo y todo, y no se enriquece el pastor, pero no se enriquece el hermano que está en la iglesia. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación ¿de qué? De endeudarse. ¿Y caen en el lazo de quién? De los chulqueros, de los banqueros, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, hermano, hermana. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, o sea, sin mancharlo, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿En dónde dice ahí que el Señor nos predica para que seamos millonarios? ¿En dónde? Ahora, ¿qué es que es malo ser millonario? No estoy diciendo eso, sino que no te desesperes por lo que más quieras. Te casaste con un hombre honesto, sencillo, trabajador, que te ama, te respeta, mujer de Dios. Sé feliz, porque la mujer sabia, ese sueldo podrá administrarlo bien y va a edificar su casa. Porque en lugar quizá de comprarse un pescado picudo que la libra vale como $6, porque así le enseñaron a esta niña, aprende que con eso puede comprarse el pilito de a $2, ¿sí o no? De carita, ¿verdad que sí? Picudas, hay picuditas grandes que cuestan $1.50, $2. Yo he comprado, hermano. ¿Verdad que así es, pues? No hay pescado. Hoy día comemos huevito frito, mi amor. Y qué felicidad, qué contentamiento. Cogidos de la mano van todos como que están en el cielo. Bueno, gloria a Dios. No hay cola. Y si hay para cola, no, pero voy a administrar bien. Tenemos limón, hay agua, hay azúcar. El azúcar es veneno. Panela molida, es más cara para todo, un poquito. La endulza y tienes una linda agüita de panela, así le llaman los colombianos. Y qué rica que es. La mujer sabia edifica la casa. El esposo hinchido de amor con su esposa, mijita, vamos al mall, pero al mall cholo nomás, porque acá el shopping no alcanza. Entonces se van, claro, se van a la bahía, al Cangrejo Pelucón en Durán, por ahí van. Entonces van y la esposa dice, mijito, todavía tengo, hoy no. ¿Comprenden? Y Dios que está viendo la alegría en el corazón, hermano, la alegría en el corazón. Dios se mueve a misericordia y Él, porque es su naturaleza, Él es dadivoso, coge y nos bendice, te bendice. De pronto tú ni te das cuenta, pasan los años y estás tan contento que ya ni te das cuenta que tus hijos ya están trabajando y han sido grandes profesionales y ellos después te extienden la mano. O sea, tú ni te imaginas cómo Dios obra de maneras maravillosas. Pero estas personas que predican corruptos de entendimiento,
Pretenden hacerse pasar como gran señal de un buen predicador, carro del año. El mío es el carro del año, pero del año de hace muchos años atrás. Pero es del año, pues, ¿no? De algún año ha de ser, pues, digo yo. Pero sirve mi carrito. Gloria a Dios. Entonces, volviendo al tema. Ahora, ¿cuáles son las credenciales de Pablo? O sea, ¿cuáles son lo que le acredita a él como apóstol, como siervo de Dios? ¿Sabes cuáles son las credenciales? Su debilidad, sus azotes, su desnudez, su peligro. No la prosperidad. Tú no vas a encontrar en ninguna parte donde el apóstol Pablo decía eso. No. Quizá ya por Romanos 9 o Corintios 9. 2 Corintios 9. 1 Corintios 9. Que señala que tienen derecho ellos también. Dios no promete darte todo lo que quieras. Escúcheme bien. Dios no promete darte todo lo que quieras. Nuestro Señor Jesucristo no prometió riquezas a sus discípulos. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Vino un hombre rico y le dijo al Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos conoces, todo lo he guardado. El Señor lo amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo y dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Como tenía muchas cosas, no lo hizo y no lo siguió. Les dijo el Señor a sus discípulos, no se preocupen por sus necesidades. ¿Sabes por qué? Porque en Lucas 12:30b dice, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 22 creo que está, señala, Dios sabe las necesidades nuestras. ¿Tú no crees que Él sabe que mañana tienes que dar de comer a tus hijos? Me acuerdo el testimonio del pastor Giraldo de Villavicencio, Colombia. Un hombre prosperado, hermano, es tanto que él no quiere que la iglesia allá, porque Dios lo bendice de otra forma. Empresarios van de la iglesia, van y los bendicen, cosa que él ya no. Y lo digo con sentido, yo estuve con él pagó todo, él no dejó que paguemos nosotros, él pagó todo. Este hombre, él era un próspero comerciante de repuestos automotrices en Villavicencio, Colombia. Tenía un taller y creo que 2 almacenes, 1 o 2 almacenes de él. Cuando el Señor lo llamó, vendió todo, ayudó a muchas personas, pero él se quedó sin nada. En ese desespero se dio cuenta de que ya no tenía nada, pues. Y empezó a faltarle el sustento. Y Dios lo probó, hermano. Ustedes oyeran el testimonio de él. Tenía para comer y eso, les voy a contar solo una historia. Tenían, digan ustedes, unos $5. Como ahora, no me acuerdo, él hizo una relación así, en el bolsillo. Ese día tenía que comprar, pues, la mamá para hacer la comida. Los niños llegan a mediodía del colegio, de la escuela, y se daña algo en la plomería, en los baños de la iglesia, y un nuevito hermano que era plomero se pone a ayudar, y se iba y le decían, hermano, ¿cuánto se le debe? No, deje nomás. La esposa sabia le dice, mijo, oiga, chino, así, allá se dicen, vea, chino, mijo, dele. Pero dice, esto es para la comida, dele, Dios proveerá. Lo único que tuvieron, cogieron, le dieron y ese hombre pegó un brinco. Era como que eso estaba esperando él. O sea, fue bendecido, ¿verdad? Por su trabajo. Se fue feliz. Ellos quedaron con la expectativa de, Dios mío, ahora. Hermano, eran las 11 y no llegaba la provisión de Dios. 11:30, 12:30 empiezan a llegar los bebés. Y no había nada para darles de comer, iglesia, ni siquiera parada la olla. A ese extremo vivían ellos. Y este hombre se agarra a orar en lo que aquí le llamamos altillo. Allá le llaman, o sea, es azotea, algo así. Aquí el altillo, ¿no? Los mezanines en las oficinas, en los edificios. Se sube él y le dice a la esposa, vea, China, no estoy para nadie. Y ese hombre se agarra a orar y a decirle, Padre, yo te estoy sirviendo. ¿Por qué pasó esto, Señor?
y golpean la puerta. Y cuando le abre la puerta a la esposa, dice, dígame señor, aquí vive, ¿sí? Llámele que tengo que entregarle algo a él. No puede, no me voy hasta que él no baje. Vea, mi hijo lo busca, ya le dije que no estoy para nadie. Dice que si no baja, no se va. Y el pastor baja enojado. Sí, hermanos, no crean que nosotros somos, ya estuviéramos como ángeles en el cielo. También tenemos nuestras cosas. Sí, nos equivocamos. Y él bajó enojado. ¿Qué quiere? Vea, señor, yo no sé por qué, pero a mí me mandan a entregarle este pollo. Yo trabajo en la pollería de la esquina y tengo que entregarle a usted. Hermano, dice que fue la primera vez que comió pollo con lágrimas. Aleluya. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Y después de que este hombre pasó esas pruebas terribles, que no le demostró a Dios, sino que le demostró a muchos testigos espirituales y presenciales, de que él no estaba tras la riqueza monetaria, sino de las riquezas espirituales de Dios, Dios lo bendice grandemente. ¿Comprendes el mensaje que te estoy dando? ¿Comprenden? Nuestro Padre sabe que tenemos necesidad. Hemos de reconocer, iglesia, que todo lo que tenemos, lo tenemos por gracia. No nos cuesta comprender la gracia. Escuchen, esto es verdad. No nos cuesta comprender la gracia cuando no tenemos nada y Dios nos bendice, ¿no es cierto? Ah, no, qué bueno es Dios, estoy entendiéndole a Dios. Ah, no, ahí no cuesta nada. ¿Y cuando es al revés? Cuando, sin embargo, nos cuesta mucho entender la gracia, cuando vivimos vidas ejemplares y Dios permite pruebas en nuestras vidas. No he hecho nada, Señor, te estoy sirviendo, Padre, y me tienes durmiendo en el suelo. ¿Por qué, Padre eterno? ¿No es cierto que cambia el panorama ahí? Una cosa es cuando está todo mal y Dios te bendice. Ay, me convertí a Cristo, ve, qué bueno. Ya, y cuando ya te conviertes a Cristo y vienen las pruebas, ahí sí cuesta comprenderle, ¿verdad? ¿Por qué no le comprendemos también ahí a Dios? ¿Por qué no comprendemos que a lo mejor lo que estés pasando, Dios lo permitió para que vengas y escuches palabras de Dios? Porque si no, no te acercabas a Él. ¿No entendemos eso? No crean que en mi familia, en mi vida, no nos ha pasado, con mis hijos. A veces pasan estos muchachos cosas que los sacuden y van a las Escrituras. Ponte a pensar y a entender eso. A veces les preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Acaso merezco esto, Señor? Podemos caer en el gravísimo error de pensar que merecemos que Dios nos bendiga, como que mereciéramos algo, que Dios nos debe su favor. Mucho cuidado si pensamos que somos buenos y Dios nos ha de dar cosas buenas. Nos olvidamos, escúchenme, completamente y de forma inmediata de la inmerecida gracia de Dios. Cuando nos creemos buenos y que merecemos algo, nos olvidamos de la inmerecida gracia de Dios. Tú eres lo que eres y tienes lo que tienes por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. El evangelio de la prosperidad es falso. Nunca te acercas a esos lugares donde te venden desde el púlpito miles de dólares. Si tú das cientos o miles en un saco o en donde quieran poner la plata. Es una vieja herejía que disfraza nuestra codicia con retórica cristiana. Retórica quiere decir manipulado de belleza, poético, adornado. Un cristianismo adornado. Escúchenme, hermanos, con esto terminamos. La vida de cada persona que está aquí, la vida de los creyentes, no gira en torno a la prosperidad. Eso es lo que se predica en otros lados. No, la vida nuestra no gira en torno a cuánto Dios me da o a qué prosperidad tenga. No. Todo gira en torno a la confianza en Dios, en tenerle a Él como lo primero en nuestros corazones. Cuando tú tienes eso en tu corazón, hermano, a correr que todo es pampa.
Dios te bendice, Dios te añade, porque Él tiene cuidado de los suyos. Y cuando Él te dé algo inmerecido, Padre, ¿por qué, Señor, no lo merezco? No comprendo, mi Dios. Solo dale gracias y alaba su nombre. Bendícelo por los siglos de los siglos, porque para siempre es su misericordia. Su gracia es eterna y poderosa. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Ponte de pie, vamos a orar. Señor, mi Dios, Padre eterno, al contemplar los cielos, la obra de tus manos, oh Dios bueno, Señor, cuando miro, Padre, las bellezas de lo que hiciste y tengo la oportunidad de disfrutarlo con mis ojos, mis manos, mis piernas, junto a mi esposa, mis hijos, mis seres queridos, lo único que hago es levantar mis brazos al cielo y decirte gracias. Perdóname, Señor, porque torpemente he hablado, he hecho, Señor, he pensado. Ahora enséñame, Padre, a seguir, Señor, tus consejos, tu palabra. Me va a ir bien, porque atiendo sabiduría tuya, porque ese es el principio, Señor, de la sabiduría de todo hombre. Tener el temor reverente a un Dios santo de fallarle. Y ese temor nos lleva, Padre, a una prosperidad genuina, a una prosperidad sincera, basada, Señor mío, en el amor a ti, en servirte a ti, en buscarte a ti, en agradarte a ti, en deleitarme, Señor, en ti, para que tú, Padre eterno, viendo el deleite en nuestros corazones, Señor, tú nos concedas las peticiones de nuestros corazones, porque nuestros corazones van a estar llenos de tu palabra. Y la fe nuestra se incrementa. Y en el momento en el que se incremente, no pediré conforme a mis caprichos, Señor, sino pediré conforme a tu voluntad. Y se cumplirá, Señor, que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre del Hijo será hecho, porque ha pedido conforme a tu voluntad. Grande es este misterio, reconocido, Señor, por pocos, entendido, Señor, por pocos. Mi Dios, estos pocos alabamos tu nombre, bendecimos y te exaltamos, Señor, por siempre y para siempre. Señor mío, bendice, Padre, a todo auditorio de Facebook y de YouTube.